Hola, ¿cómo están? Hoy día les traje este sencillo ejercicio de una función por tramo, donde tenemos tres escrituras distintas de la función. Para los x menor que el cero tenemos ese 1 menos coseno de x dividido por x cuadrado. Para el x igual 0 tenemos un punto igual a pi. Y para los mayores que 0 tenemos la función logaritmo en base de 16 de x cuadrado más 3x más 4, y notamos de que cualquier número dentro de cada dominio está bien definido, ¿ya? Porque el logaritmo no admite números negativos, pero el x cuadrado más 3x más 4 es siempre positivo si es que los x son mayores que 0, ¿ya? Entonces, y lo mismo pasa con el 1 menos coseno de x dividido por x cuadrado, que nunca es 0 si estamos trabajando los negativos. Entonces, lo que nos piden es encontrar si es que existe límite cuando x tiende a 0 de la función. Entonces, por definición de límite, cuando nosotros nos acercamos al 0, independiente si nos acercamos por izquierda o por derecha, deberíamos llegar al mismo número para que existiera. Eso porque la función admite acercarnos por izquierda y por derecha. Si la función solamente estuviera definida para los mayores que el 0, solamente nos acercaríamos por la derecha. Entonces, en ese momento no sería necesario hablar de límites laterales, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a primero analizar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. Podemos partir por izquierda o por derecha. Yo en general siempre parto por izquierda, pero es una costumbre, de menor a mayor. Entonces, si no saben lo que significa 0 por la izquierda, lo que quiere decir es que nos acercamos a los x con la condición de que los x sean negativos en este caso. Por la izquierda quiere decir de que estén a la izquierda del 0. Como el 0 es precisamente el número que define el cambio entre negativos y positivos, estamos pensando de que los x son negativos. Esto no siempre va a cambiar el sentido de la definición del límite, pero sí lo que cambia en el caso de mi función es que mi f de x se va a comportar con la escritura de la parte de arriba. Por eso parto yo siempre de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, la función va a ser 1 menos coseno de x dividido por x al cuadrado. Tuve que pausar el video, pero ahora continúo. Entonces, ahora que tenemos la expresión correcta a la cual tenemos que encontrar su límite, lo que tenemos que analizar es primero si es que es del tipo, o una forma bien determinada, mejor dicho, y me doy cuenta que en este caso sí es así. El límite es del tipo 0 dividido por 0. Y eso quiere decir de que no lo podemos resolver en un solo paso, sino que tenemos que hacer algún artificio algebraico para llegar a una expresión equivalente que sí podamos evaluar cerca del 0. En este caso, como es del tipo 0 por 0, 0 dividido por 0, no podemos solo evaluar porque nos está dando arriba 0 y abajo 0 a la vez. Si nos diera infinito arriba y infinito abajo, o infinito menos infinito, la misma historia. Tenemos que encontrar una expresión equivalente, algebraicamente equivalente. Dije equivalente dos veces, pero se entiende la idea. No confundan este límite con un límite conocido que es muy parecido, que es cuando no tenemos el x al cuadrado. En ese caso, el límite sería 0. Por eso, cuando ocupen límites conocidos, fíjense bien si es que el límite es un límite conocido o solo se parece al límite conocido, ¿ya? Tampoco lo que podemos hacer es decir, entonces voy a hacer la recomendación aquí de lo que justamente lo que estoy diciendo que no habría que hacer, que es ocupar álgebra de límites de manera equivocada, ¿ya? Separar en un producto, por ejemplo, lo cual está bien si es que ambos límites existen y valen un número real, pero en este caso, este que es el límite conocido que habíamos dicho, que tiende a 0, ¿ya? Que eso se puede mostrar haciendo algunos cambios algebraicos también, pero se puede ocupar como límite conocido. Pero el problema es que el límite de la izquierda tiende a infinito negativo. Por lo tanto, yo no puedo ocupar álgebra de límites cuando uno de los límites tiende a infinito o infinito negativo, o cuando uno de los límites no existe. Notar que digo que tiende a infinito negativo porque es por la izquierda. Si fuera x tendiendo a 0 de 1 sobre x,
Ese límite no existe porque por izquierda tiende a infinito negativo y por derecha tiende a infinito positivo y no son iguales, por lo tanto el límite no existe. Pero solamente por izquierda sí podría decirle que por sí solo tiende a infinito negativo. Pero no puedo ocupar álgebra de límites. Por lo tanto, lo que voy a hacer es borrar lo que estoy haciendo, porque en realidad esto no lo puedo hacer. Pero lo que voy a hacer, ahí está reincorporado el límite, lo que voy a hacer es multiplicar y siempre que multiplico lo trato de hacer en otro color para que se entienda que estamos multiplicando por algo que en el fondo no es nada, porque estamos multiplicando por 1 y es una especie de conjugado, pero no es el conjugado en sí, sino que es lo que yo necesito para que aparezca el seno cuadrado, porque los límites conocidos están relacionados con el seno de x dividido por x, ¿ya? Entonces, la gracia de que tiene el 1 menos coseno cuadrado es que se genera algebraicamente un seno cuadrado, porque seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces es una especie de conjugado, pero en realidad lo que estoy usando es suma por diferencia, pero tengo que multiplicarlo arriba y abajo para que en el fondo eso no sea hacer trampa, sino que lo que estoy haciendo es multiplicar por un 1 que me acomoda desde el punto de vista algebraico, ¿ya? Entonces, por álgebra, lo que vamos a hacer, no álgebra de límites, sino que álgebra de la expresión, 0 por la izquierda, aún es 0 por la izquierda, y esto ya dijimos que era 1 menos coseno cuadrado, haciendo suma por diferencia, dividido por x cuadrado y por el 1 más coseno de x, que no lo puedo eliminar porque si no la expresión estaría desbalanceada, ¿ya? Entonces, hasta ahí es solamente una multiplicación, ¿ya? Entonces ahora voy a reescribir algebraicamente el 1 menos coseno cuadrado de x, al cuadrado del coseno, no el x, que es, como decíamos antes, seno al cuadrado de x. Y ahora sí, yo puedo ocupar álgebra de límites, pero álgebra de límites de manera adecuada. ¿Por qué? Porque tengo dos límites, los cuales, este también es por la izquierda, existen por separado, ¿ya? Por supuesto que hay que desarrollar un poco más para darnos cuenta qué está pasando realmente, pero el límite de cuando x tiende a 0 de seno de x al cuadrado dividido por x al cuadrado también se puede descomponer usando álgebra de límites como sigue. Podríamos escribirlo dos veces, el seno de x dividido por x, pero ahora sí vamos a ocupar otra propiedad de álgebra de límites, perdón, y vamos a decir de que eso que tiene límite y que existe y que lo conozco, también lo puedo multiplicar al cuadrado porque en realidad es lo mismo que decir límite cuando x tiende a 0 por la izquierda del seno de x dividido por x por límite cuando x tiende a 0 por la izquierda del seno de x dividido por x. Y como son iguales y ambos existen, eso lo podemos cambiar por L al cuadrado o cualquier cosa al cuadrado. En este caso, como no he calculado el límite, sigo escribiendo la palabra límite y voy a seguir escribiendo el otro límite, la otra parte del límite, que es 1 sobre 1 más coseno de x, en el cual ya no tenemos una forma indeterminada, porque la forma indeterminada está en el límite de la parte izquierda, pero que es un límite conocido, por lo tanto esto es 1 al cuadrado, y el siguiente límite se multiplica simplemente evaluando, porque yo sé que la función 1 sobre 1 más coseno de x es continua. Notemos que usamos la propiedad de continuidad también para resolver estos límites fácilmente. Y la continuidad dice que si una función es continua, ¿cómo sabemos que es continua? Porque no estamos dividiendo por cero en ninguna parte, ¿ya? 1 más coseno de x es distinto de 0 para los x distintos de pi y sus múltiplos de 2pi. Por ejemplo, el pi, el 3pi, el menos pi, etc. Pero como estamos cerca del 0, yo sé que eso nunca es 0. No estamos cerca de que sea 0. Por lo tanto, puedo evaluar por qué es continua en x igual a 0. Entonces, de igual forma, aunque sea izquierda o derecha, ese límite vale 1 sobre 1 más coseno de 0, que es 1. Por lo tanto, esto vale 1 al cuadrado por 1/2, lo cual es simplemente 1/2. Entonces, ahí no está terminado el problema, pero ya encontramos límite
cuando x tiende a 0 por la izquierda. Entonces voy a borrar aquí. Y en lugar de colocar todo el desarrollo, vamos a colocar que simplemente menos un medio porque ya lo calculamos. Y ahora sí voy a pausar el video nuevamente para hacer la parte de el límite lateral por la derecha. Ya, entonces ahora lo que tenemos que hacer es límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. Y por supuesto, este límite, como estamos ahora mirando por el lado derecho del 0, la escritura de la función va a ser logaritmo en base 16 de x cuadrado más 3x más 4. Ya. Hay un comentario sobre los logaritmos y las exponenciales. En general, salvo que haya alguna forma algebraica de simplificar las expresiones de las exponenciales y o logaritmos, en general los límites con logaritmos no se estudian en esta parte del curso porque en general necesitamos un poco de herramientas más avanzadas, como el uso de la regla de L'Hopital, etcétera, etcétera, pero en el caso de que sea un límite con logaritmos que tenga alguna particularidad algebraica o esté pasando algo como lo que está pasando ahora, sí se pueden resolver, ¿ya? Me doy cuenta de que en realidad lo importante aquí es que no estoy en presencia de una forma indeterminada cuando el x tiende a 0 por la izquierda. ¿Por qué? Porque no tengo un cociente que se hace 0, ni se hace 0 lo que está dentro del logaritmo, ¿ya? El logaritmo existe para todos los reales mayores que 0 su argumento. Y por la derecha, yo me puedo acercar al 0, pero eso tiende a menos infinito y en un límite de ese tipo probablemente voy a necesitar la regla de L'Hopital si está acompañado de otra cosa, ¿ya? Por ejemplo, si está dividido por otro infinito, ¿ya? Pero la función logaritmo en cualquier base es continua para los números distintos del 0, ¿ya? No es continua en 0 porque no está definida en el 0, pero es continua para todos los puntos o los valores mayores que 0, ¿ya? Por lo tanto, esto no es una forma indeterminada, entonces también voy a ocupar propiedades de continuidad para resolver este límite. Como la función logaritmo en base 16 o de cualquier base es continua, yo ese límite lo puedo escribir como logaritmo en base 16 de el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, se mantiene el por la derecha, de lo que está dentro del logaritmo, del argumento del logaritmo. Es como que intercambiáramos el orden, ¿ya? Pero yo solamente puedo intercambiar el orden, ojo, en funciones continuas. Después uno se da cuenta, se empieza a cuestionar de que todas las funciones trascendentales, exponenciales, coseno, seno, tangente, arco tangente, todas son continuas. Tienen algunos puntos donde tal vez no están definidas, por lo tanto ahí no son continuas, pero están definidas dentro de su dominio, ¿ya? Las funciones dadas por tramo a veces no son continuas porque yo siempre hago la misma analogía. Las funciones dadas por tramo son dos funciones que se pegaron con pegamento, entonces pueden haber quedado mal pegadas, ¿ya? En ese caso podrían no ser continuas o no ser suaves, ¿ya? La suavidad tiene que ver con la diferenciabilidad, pero no la estamos tratando en este video. Pues bien, y me doy cuenta de que una función polinómica no racional, porque no está dividido por nada, es polinómica en este caso, es siempre continua. Por lo tanto, yo puedo reemplazar por x igual a 0 cuando evalúo el límite. Por lo tanto, esto me va a quedar logaritmo en base 16 de 0 al cuadrado más 3 veces 0 más 4. Y esa suma me da logaritmo en base 16 del 4. Y aquí es fácil darse cuenta que yo para llegar del 16 al 4 tengo que elevarlo a un medio o sacar la raíz cuadrada. Por lo tanto, el logaritmo de en base 16 de 4 es simplemente un medio. Si alguien se complica con la parte del logaritmo, lo puede cambiar por logaritmo en base 4 de 4 dividido por logaritmo en base 4 de 16. Y eso es 1 dividido por 2, o sea, un medio. Como lo hagan, incluso con calculadora se puede hacer. Van a llegar al un medio. Ojo que la base de 16 no están en general en las calculadoras, pero en algunas calculadoras ya se puede
se puede programar para que funcione el logaritmo de cualquier base. Pero no es necesario ocupar calculadora porque el ejercicio está preparado para eso. Aquí yo cometí un error no en el límite, sino que en el traspaso. Esta respuesta era 1/2. Lo que pasa es que como era izquierda le puse menos, pero en realidad era también 1/2. ¿Ya? Entonces, aquí viene lo importante. ¿Qué nos pasó? Nos pasó que el límite por la izquierda nos dio 1/2 y por la derecha nos da 1/2 también. En ese caso, se puede concluir por estos dos que el límite cuando x tiende a 0 de f de x, y ojo, cuando uno escribe límite cuando x tiende a 0 sin nada, a secas, no puede escribir qué expresión es, solamente puedes poner f de x, porque si yo digo por la derecha es una y por la izquierda es otra. Entonces se deja así, se deja que el límite es igual a 1/2. ¿Ya? Nos podría haber pasado de que el límite, lo voy a colocar más ordenado, si los límites no hubieran coincidido en valor, la conclusión es que el límite no existe y no hay nada más. Uno no puede decir, bueno, es que está como entre el número que nos dio por izquierda y el número que nos da por derecha. Hay un teorema más avanzado en serie Fourier de que uno ocupa el promedio del límite por izquierda y por derecha, pero no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora, por si a alguien le suena algo como eso. Ya, pero me quedan dos cosas que comentar. Ahí estaría la respuesta del problema, pero alguien puede preguntar, ¿y qué pasa en el punto x igual a 0, que vale pi? ¿Eso en qué afecta el problema del límite? Y la respuesta es en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la definición de límite son para los números cercanos del 0, descartando por completo el 0. Bueno, y alguien me puede decir, pero entonces no es continua. No, no es continua. ¿Por qué no es continua? Y aquí me voy a la definición de continuidad. Porque si bien existe la imagen de la función, existe el límite, pero se tienen que cumplir tres cosas para que sea continua. Tiene que ser igual el límite a la imagen, si es que existen el límite y la imagen. Entonces, en este caso, se cumplirían solamente 2 de 3 de las condiciones de continuidad en un punto. Por lo tanto, la conclusión sería, no es continua, pero insisto, si me preguntan por el límite, que yo haya puesto pi o haya puesto lo que sea en el x igual a 0, podría no haber definido la función en absoluto para el 0. Si la función no está definida para el 0, eso no quiere decir de que no pueda tener límite. Lo que está pasando aquí, gráficamente, es que si yo dibujo la recta numérica del x y aquí dibujo el y, la función cerca del 0 por izquierda está por aquí el 1/2. Y de aquí podría ser de que haga como una especie de oscilación. ¿Ya? No tenemos herramientas por ahora para hacer ese dibujo perfecto. Perdón. Y por derecha, ¿qué pasa? Es una función logaritmo que está compuesta con un polinomio, por lo tanto, es algo de esta forma. Y en el 0, estoy aquí. Ahí está el punto pi. Entonces, es una función que tiene un comportamiento de una cierta forma por izquierda, otro comportamiento por derecha, pero cerca del 0, si nosotros hacemos una especie como de vecindad del 0, los puntos están a una distancia epsilon que nosotros definamos de la imagen 1/2. ¿Ya? Y el pi, lo único que está diciendo es que el punto se corre hacia arriba. Nada más. O sea, no es continua, pero tiene lo que se llama una discontinuidad, perdón, reparable porque solamente falla porque no coincide en límite de imagen. Entonces uno como que podría subir la otra parte de la función para que fuera continua, pero eso es otra cosa, ¿ya? No confundan la definición de límite con la definición de continuidad. La definición de continuidad es una que requiere la definición de límite, pero la definición de límite no es equivalente a la definición de continuidad. La continuidad es más compleja que la definición de límites. Entonces recuerda, cuando se analiza una función por tramo, no se analiza el punto x igual 0 en este caso. No se analiza el punto de la vecindad. Solamente de lo que tiene, me refiero. Solamente se analiza por izquierda
y por derecha sí que tiene, y el punto solamente lo vamos a analizar si es que nos están preguntando continuidad. De otra forma, no. Espero que haya quedado claro. Hice toda esa aclaración al principio porque justamente lo que quería era que el punto x igual a 0 pi fuera una especie de pillería que podría haber pillado a más de alguno y haber pensado de que el límite no existía porque un medio no es igual a pi, pero no tiene nada que ver el pi con el un medio en este caso, ¿ya? Son cosas diametralmente diferentes. Eso sería todo. Muchas gracias por ver.